Hola familia, ¿qué tal? Bueno, pues siguiendo con la formación que vamos a ir llevando al hilo del Catecismo de la Iglesia Católica, este segundo tema pues aborda lo que es el misterio ya central de Dios, el misterio del Dios que es uno y trino, es decir, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Entonces, en ese misterio del Dios uno y trino, Dios omnipotente, un Dios que es creador, un Dios que es redentor, un Dios que es santificador, como son las atribuciones que se dan a las tres divinas personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy vamos a empezar pues con la primera afirmación que hace el credo. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Cuando nosotros miramos la figura del Padre, el Padre es de alguna manera el que genera a los demás. ¿Quiere decir esto que de las tres divinas personas solamente estaba el Padre cuando se hizo la creación? No, no quiere decir eso, sino que se le atribuye al Padre esa función creadora de todo. De hecho, en el libro del Génesis aparece un diálogo en el que Dios, cuando todavía está creándolo todo porque no había nada, está hablando en plural. Hagamos, vamos a hacer. Entonces, ¿con quién está hablando? Es ese diálogo íntimo de la Trinidad. Los santos padres lo han visto claro ahí, ¿no? Es el diálogo que Dios en la pluralidad de personas, pero en única esencia, está manifestando. Y son como destellos que ya van apareciendo en la Biblia cuando aquellas personas que lo plasmaron por escrito ni se imaginaban, porque eran escritos inspirados, pero sin embargo, con el avanzar de la teología, pues se van viendo cuáles son las cosas que se deben ir perfilando, ¿no? Y sobre todo, ¿quién es el que manifiesta claramente esa Trinidad beatífica? Jesucristo. Es el que nos manifiesta el rostro de Dios verdadero. Él, cuando nos enseña a orar, ¿qué oración utiliza? Cuando oréis, nos dice la Sagrada Escritura, no uséis muchas palabras como los hipócritas, pensando que así se les va a oír mejor. Vosotros orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, ya muestra la oración, la única oración que Dios nos manifiesta es la oración del Padre nuestro. Nosotros cuando creemos en el Dios Padre, lo hacemos afianzando sobre esa figura de Dios que creemos en un solo Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Cuando nosotros creemos en Dios Padre, de alguna manera estamos diciendo, nuestra fe se asienta en una sola realidad, en un solo Dios, que es omnipotente, que es verdadero, que es nuestra propia vida, que es el que le da sentido a toda nuestra existencia. Que después va apareciendo la persona del Hijo y del Espíritu Santo, sí, pero de alguna manera ya estamos definiendo una verdad de fe importantísima. Creemos en un solo Dios. ¿Vale? Vuelvo a insistir en esta idea, es que es muy importante que nosotros asumamos que hay un solo Dios en tres personas distintas. Una sola realidad de Dios que se manifiesta a través de tres personas distintas. No que se divide en tres realidades, no. No es que el poder de Dios o la omnipotencia de Dios se divida en tres para así ser más accesible al ser humano. No, porque eso es falso. Porque donde está uno, una de las tres personas, están los tres. Ese es un misterio que solamente podemos asimilar confiando en que si Dios nos lo ha revelado es porque es la verdad definitiva que debemos creer sobre Él. Porque quien nos lo ha dicho no es cualquiera, sino es el mismo Cristo. Entonces, nosotros creemos en un Dios que es uno y único. El Dios de la Sagrada Escritura. Vamos a ver por qué de alguna manera nosotros creemos que Dios es nuestro Padre. Es porque es el que le ha dado la esencia a todo lo que nosotros vemos. Es el creador de todo. Entonces, ese Dios Padre, para nosotros, es el Dios que se nos muestra como el que va dándonos todo lo que necesitamos. Va surtiendo al hombre de todo aquello que necesita para su vida. Curioso que en el libro del Génesis, cuando lo miramos, un libro que es programático, porque ahí vamos viendo cómo constantemente el resto de la Escritura parece como si hicieran continuas referencias al libro del Génesis, ese libro en el que se va plasmando cómo Dios va haciendo todas las cosas, cómo aparece la realidad del ser humano,
cómo aparece ese destello con el propio aliento de Dios insuflado en la nariz del hombre. Es muy bonito ver también cómo el hombre en su libertad sucumbe al pecado, cómo el hombre de alguna manera está dispuesto a correr el riesgo de su propia libertad. O sea, es un libro que yo os animo a leerlo con calma, con una lectura creyente, con una lectura que quiera conocer. Es muy simpático ver cómo Dios nos va manifestando muchas cosas a través de ese libro. Pues ahí Dios nos aparece como el que va dando todo lo necesario. Va creando el sol, va separando las aguas de la tierra, va creando los vegetales, los animales. Y cuando tiene todo eso creado, ¿qué hace? Crea al hombre. Y viendo que el hombre está solo, crea a la mujer. Es decir, crea al ser humano para que disfrute de todo aquello que ha salido de sus manos. El culmen de toda la creación, el ser humano. Y el ser humano está llamado a vivir en comunión con Dios para poder entender así la creación como algo que está a su servicio, pero no un servicio egoísta del cual se puede servir a su antojo y destrozar cuanto quiera o explotar de la manera más indiscriminada, no, sino una creación que está al servicio de la dignidad de la persona. Por eso Dios no quiere que haya violencia entre las personas, Dios no quiere que haya una erosión de la naturaleza, Dios no quiere que nosotros nos hagamos daños entre nosotros, Dios no quiere que entre las personas haya desigualdades, que unas tengan muchas cosas y otras no tengan ni siquiera lo suficiente. Dios quiere que todo el mundo tenga una mínima dignidad y ese poder nos lo deja en nuestras manos. ¿Qué ocurre? Que aparece el egoísmo, igual que en el libro del Génesis aparece ese egoísmo con la seducción de la serpiente y todas estas cosas, pues también aparece esa seducción constantemente en la vida de las personas y de los poderosos y de los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, pero también, porque muchas veces nos escudamos en esa realidad de ti y de mí, porque tú y yo podemos hacer muchas más cosas de las que pensamos. Y esas cosas que podemos hacer no se deberían quedar en el tintero. O sea, vivir de una manera justa, vivir de una manera coherente, establecer principios en nuestra propia forma de desarrollar la vida, el trabajo, las relaciones familiares, con nuestros amigos, de una manera que permita que todos tengamos una dignidad propia, que todos tengamos una dignidad mínima que poder desarrollar en nuestra vida. Jesús nos muestra que a Dios hay que dirigirse no con una pleitesía o con unos protocolos o de una manera, no. Jesús rompe una inercia que había a la hora de dirigirse a Dios en el pueblo de Israel. Jesús, ante aquel pueblo que por respeto, no por maldad ni muchísimo menos, sino que por respeto se dirigía a Dios como el que es, como el innombrable, como el que no se pronunciaba por respeto ese nombre siquiera de Dios, el nombre de Yahvé. Jesús no solamente toma el nombre de Dios en sus labios, sino que Jesús le llama Padre, papá, papaíto. O sea, una expresión como un niño se dirige a su padre, ¿no? Eso es un escándalo para el pueblo de Israel. ¿Qué está queriendo hacer Dios a través de Jesucristo? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que Dios vive y quiere vivir en intimidad con la persona. No se conforma el Señor con mirarnos de alguna manera y darnos migajas de su gracia o de su alegría o de su propia felicidad desde el cielo, sino que el Señor quiere que tú y yo vivamos de una manera plena en este mundo. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a Dios como Padre, lo hacemos con la confianza que un niño tiene en su padre. Igual que nosotros cuando somos pequeños y nos dirigimos a nuestro padre, que en condiciones normales nuestros padres suelen ser las personas en las que más confiamos, porque al fin y al cabo son los que nos sacan de nuestros enredos, de nuestras torpezas, de nuestros errores, pues miremos al Señor como ese Padre omnipotente, ese Padre bueno, ese Padre generoso, ese Padre providente, ese Padre que está siempre disponible y ese Padre que va a actuar en nuestra vida.
Ese ejemplo que nos deja Jesús nos sirve a nosotros para tener una confianza grande, ¿no? La oración del Padre Nuestro es una oración que nos muestra no solamente que hay un Dios que es Padre, y en esta idea estamos repitiéndola mucho, pero es esencial, porque nosotros no miramos a un Dios que sabemos que existe, sino que nosotros miramos a un Dios que viene a nuestro encuentro. Entonces, cuando nosotros miramos a ese Dios que es Padre, lo primero que tenemos que asumir es que somos hijos de Dios. Vosotros podréis decir, pero eso es de lógica, ¿no? Bueno, puede ser de lógica, debería ser de lógica, pero ¿nos comportamos como hijos de Dios? Esa pregunta nos manifiesta si de verdad nos creemos que Dios es nuestro Padre. ¿Tú y yo somos verdaderamente personas que se comportan como hijos de Dios? Porque cuando un niño se comporta mal, no es extraño escuchar, vaya padres que debe tener, que no le educan, o vaya padres que debe tener que no le han enseñado a comer bien, o vaya padres que debe tener este niño o esta niña porque ha hecho tal cosa y eso está súper mal. Tú y yo, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, manifiesta que somos hijos de Dios, no solamente por nuestros labios, sino con nuestro corazón, con nuestra forma de amar y de relacionarnos, con nuestras obras, con nuestros planteamientos de vida. ¿Vemos ahí realmente que somos hijos de Dios? A veces damos por supuestas muchas cosas y la revelación que Jesucristo hace de Dios, que es la revelación más plena sobre el Señor que tenemos nosotros los cristianos, es una revelación que nos muestra que Dios no quiere que nosotros nos mantengamos en una distancia protocolaria, sino que Dios quiere esa íntima comunión del corazón del hombre que se dirige al corazón de Dios, porque sabe que es hijo de Dios y con lo cual se da cuenta de que ese corazón de Padre está deseando de que nosotros alcemos el nuestro para el encuentro. Ese encuentro donde se da en la oración y en los sacramentos. En la oración porque es el diálogo que se establece, al igual que Jesús, que pasaba noches enteras en oración y se separaba de las multitudes y sabía quitarse de en medio un rato para buscar esa intimidad con su Padre Dios, y le va mostrando a sus discípulos sin ruido de palabra que realmente para hacer cosas grandes necesitamos la gracia de Dios, porque fijaos, siendo Jesús el mismo Dios en persona y necesita la oración, tú y yo que no somos dioses, ¿cuánto nos vamos a necesitar esos ratos de oración? Volvemos a la pregunta, ¿la oración necesita mucho esfuerzo? No, la oración necesita verdaderamente poner los medios para que se dé. Separarnos en un lugar donde estemos tranquilos, si puede ser en la parroquia, en el sagrario, o en el oratorio, o en un sitio donde esté el Señor, en el sagrario, mejor. Si no, pues en nuestra casa, en un lugar donde estemos tranquilos, cuando estamos en la montaña, cuando vamos dando un paseo, en un lugar apartado. Pero no es necesario que haya un silencio, porque si no hay un silencio, es imposible que oigamos la voz de Dios. A los niños yo les digo, Dios habla muy bajito, por eso es importante que en la oración no haya ruidos que nos distraigan, porque si no, no entenderíamos al no oír lo que Dios nos dice. Bueno, pues medianamente se puede aplicar ese ejemplo a nuestra vida, aunque ya no seamos tan niños. Dios habla bajito. ¿Por qué? Porque Dios habla al corazón. Dios no quiere imponerse, ni siquiera alzando la voz, ni siquiera alzando la voz de su testimonio. Dios quiere que nosotros, tú y yo, vivamos con esa generosidad de aquellos que saben que Dios apuesta siempre por nuestra vida. Bueno, pues vamos a confiar mucho en ese Dios Padre Providente, en ese Dios Omnipotente, en ese Dios que viene a nuestro encuentro, en ese Dios que sale en nuestra búsqueda cada día. Verdaderamente nos va a descansar mucho. Pensar que hay un Dios que está constantemente pendiente de nosotros como un padre de su hijo recién nacido, nos va a dar una paz enorme. Aprovechémoslo. No recurramos a Dios cuando ya nos llega el agua al cuello. No recurramos a Dios cuando no vemos otra salida. Acudamos a Dios con frecuencia, cada día, porque el Señor verdaderamente está deseando de ser el que se hace el encontradizo con nosotros. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a tratar a Dios Padre como Él lo trató. Abba, Padre. Buen día.